Cordial saludo para todos mis hermanos de Iglesia de Integración Cristiana. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de las personas que allí nos congregamos. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, Adán y Pastor Mario. Damos gracias a Dios por sus familias, porque Dios los guarda a todos nosotros, nos guarda en el hueco de su mano. Saludamos a todas aquellas personas, amigos y conocidos que nos escuchan a través de las redes. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias y pedimos que la gracia de Dios los guarde y los proteja. Damos gracias al Señor también por este tiempo que nos permite escuchar su palabra, aprender de ella, porque su palabra nos conforta, su palabra nos ayuda, su palabra nos libera, su palabra es luz para nuestros pasos, guía nuestros pasos, guía nuestros caminos, ilumina nuestros senderos. Damos gracias a Dios por su grandeza y por su bondad. En el nombre de Jesús, amén. Espíritu Santo, te pido que guíes mis palabras en este mensaje. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en el libro de los Romanos, capítulo 8. Está el apóstol Pablo hablando a la iglesia. Y dice, con vida conforme al Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a que seamos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, a que seamos sensibles a su dulce voz. Inicialmente el Señor dejó unas normas, unos estatutos para que el pueblo de Israel pudiera guiarse. Y estos estatutos los llamó ley. Pero dice que la ley del pecado y la muerte. ¿Por qué la llama así? Porque la ley no pudo contra la naturaleza humana. Dice que la ley produce la ira de Dios cuando no se obedece, pero cuando no hay ley no se produce delito. Conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Dios tenía un propósito con la ley y era guiarnos para saber qué era lo bueno y lo malo. Sin embargo, dice que la ley nos engaña, la ley nos confunde, porque la ley se aprovechó de nuestra naturaleza humana. Dice, confiar en Dios, debemos aprender a confiar en Dios, solamente en Dios. Pero la ley se aprovechó para confundirnos, para demostrarnos, para a veces despertar en nosotros lo que era malo. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Como seres humanos conocemos la Escritura, conocemos su palabra, la palabra de Dios y confiamos en ella. Pero también tenemos una lucha interior que es esa naturaleza humana que a veces nos lleva a hacer lo que no queremos, como decía el apóstol Pablo. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos vivir conforme al Espíritu. Dice que la ley del Espíritu da vida. La ley del Espíritu nos libera. Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. Nosotros sabemos que solamente a través de nuestro Señor Jesús podemos ser libres. Que solamente cuando nosotros aceptamos y reconocemos a nuestro Señor Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando lo invitamos y cuando pedimos su consejo en cada una de nuestras decisiones, podemos ser guiados por su Santo Espíritu. Dice en el libro de Romanos 2:13, Dios dará aprobación a los que obedecen su ley, no a los que solo la escuchan. Los no judíos no conocían la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. Así como dice la ley, su conciencia les sirve de testigo. El Señor grabó en nuestros corazones la ley. Y eso nos hace entender cuándo estamos obrando bien o cuándo no estamos haciendo lo correcto.
Y dice que los no judíos, al no conocer la ley, pero la tenían en su conciencia, entonces sus razonamientos los condenan cuando hacen lo malo, vienen remordimientos. Pero cuando hacen lo bueno, la ley, sus razonamientos los defiende. ¿Por qué? Porque no se van a sentir culpables, porque saben que están haciendo lo correcto. El generoso amor de Dios ha sido derramado sobre cada uno de nosotros y más cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesús, podemos ser sensibles a su dulce voz, porque Dios es generoso con todos. Sin embargo, cuando estamos alejados del Señor, cuando estábamos alejados del Señor Jesús, no teníamos el corazón duro y no podíamos escuchar su voz. A medida que nos acercamos a Él y permitimos que su luz ilumine nuestro entendimiento, podremos comprender y sobre todo hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Muchos conocemos mucha palabra, pero en algunos se notan más los frutos que en otros. ¿Por qué? Porque algunos quizás hemos permitido que la palabra de Dios obre en nuestras vidas y que se haga realidad en cada una de nuestras obras. Debemos ser sensibles. Dice la palabra que no seamos oidores, sino hacedores. Y cuando veamos que alguien no hace lo correcto, que sea eso un ejemplo para revisarnos a nosotros mismos, si estamos cometiendo los mismos errores, si estamos cayendo en esas mismas faltas, porque a veces nuestro orgullo nos hace creer que estamos siendo correctos, pero ese orgullo y esa soberbia nos pueden estar engañando y nos están engañando. Por eso debemos permitir que la luz de Cristo, que su palabra sea un espejo para nuestras vidas, para que podamos vivir y obrar conforme a como Dios quiere. Dice que en mi interior, decía el apóstol Pablo, Romanos 7:22, en mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, mi mente lo acepta. En mi cuerpo hay otra ley, que es la lucha contra la ley de Dios. Es otra ley, es esta otra ley la que impone el pecado. Nosotros tenemos una lucha, debemos confiar y aceptar que dependemos de Dios. Entre más conozcamos nuestra naturaleza humana, nos vamos a dar cuenta lo frágiles y lo débiles que somos y que necesitamos del poder de Dios para salir adelante. Porque a veces el orgullo y la altivez nos hace creer que somos fuertes, pero en realidad somos débiles. Necesitamos de nuestro Padre Dios. Tenemos que ser conscientes de esa necesidad espiritual que tenemos todos los días. A veces nos dicen que porque somos cristianos entonces no podemos sufrir o no podemos demostrar debilidades. Pero si somos conscientes de que tenemos una naturaleza humana, también seremos conscientes de nuestras debilidades. Y por eso es que buscamos de Dios y por eso es que necesitamos de su palabra, para que Él nos fortalezca, para que Él nos ayude en momentos de angustia y debilidad, porque es que ahí es donde nos damos cuenta cuán débiles somos y cuán grande y cuán generoso es el amor de Dios y cuánto necesitamos de Él. Damos gracias a Dios por su bendita palabra.